¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en la pantalla de Monte Carlo Televisión. Decíamos en el anticipo que seguramente si uno establece una analogía con esa serie infantil, podría decir que el Club de los Chicos Superpoderosos se reunirá a unos 200 kilómetros en línea recta de acá dentro de aproximadamente 2 semanas. Esto ha generado una circunstancia regional de alto impacto. Obviamente está el tema de la seguridad de los mandatarios. Son los principales dignatarios del país que van a estar aquí, del mundo, debí decir, que van a estar aquí reunidos en Buenos Aires. Para tener simplemente una idea de lo que estamos hablando cuando se reúne el G20, el 85% del Producto Bruto Global, el 80% de las inversiones globales, el 75% del comercio internacional. Y después vamos a los cometidos, a la agenda que tendrá esa reunión, a ver si en algún caso cumplen con estos objetivos, el futuro del trabajo, la educación que brinda igualdad, la infraestructura para el desarrollo, el futuro alimentario sostenible y las acciones contra la corrupción. Algunos de los asuntos que tratará este G20, pero ha generado repercusiones aquí precisamente por esos anillos de seguridad. Veamos primero este informe. La cumbre del G20, que se celebrará en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, y a la que asistirán los principales líderes mundiales como Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, fue tema de gran debate político en Uruguay en las últimas horas. Es que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que habilita el ingreso de tropas extranjeras para dar apoyo a la seguridad de la cumbre. El proyecto original, que constaba de 3 artículos, habilita el ingreso de 8 aeronaves y 400 personas, entre militares y civiles estadounidenses. Los 2 últimos artículos habilitaban el ingreso de tropas de otros países y el último punto indicaba que en esos casos el Poder Ejecutivo pediría autorización a la Asamblea General. El Senado aprobó el proyecto y si bien hubo senadores frente amplistas como Constanza Moreira y Juan Castillo que argumentaron en contra, votaron a favor por disciplina partidaria. La situación fue diferente en la Cámara de Diputados, donde los oficialistas Gerardo Núñez y Luis Puch votaron solamente el primer artículo del proyecto, alegando la soberanía del país. También votó en contra el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Finalmente, esta tarde el Senado aprobó el proyecto de ley tal como se había votado en la Cámara de Diputados, razón por la que el Parlamento autorizó solamente el ingreso al país de personal de Estados Unidos y de 8 aeronaves de ese país. Bueno, vamos a ingresar directamente al debate. Voy a presentar a los invitados de esta noche. Diputado Eduardo Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar acá con todos Diputado ustedes. Ope Pasqué, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Y el diputado Jorge Pozzi también está con nosotros. ¿Qué tal, ¿Cómo le va? Daniel? ¿Hay algunas precisiones con respecto a lo que se estaba escuchando, Ope? Sí, me dio la impresión que se decía que 2 diputados oficialistas, Núñez y Puig, que habían votado solamente el primer artículo y después se habían retirado. No fue así, no votaron ningún artículo. Núñez se retiró de sala antes de la votación y Puig votó en contra de todo. Ese es un asunto que además, lo decíamos al comienzo, ha generado repercusiones hacia la interna del oficialismo, sobre todo, y allí es donde uno se pregunta, diputado Pozzi, ¿se justificaba un debate tan intenso sobre este asunto? Bueno, si se justificaba o no, no sé, nosotros lo veíamos de otra manera, pero bueno, el debate se dio y se dio en Cámara, porque en realidad hubo una etapa anterior, la bancada del Frente Amplio discutió el asunto, y si bien hubo compañeros como Gerardo Núñez y como los compañeros del IR, no así el PVP, que pidieron libertad de acción, la bancada, sus mecanismos internos, resolvieron que esa libertad de acción no se otorgara. Pero bueno, luego nos enteramos que de cualquier manera iban a votar y bueno, sucedió lo que sucedió y efectivamente el proyecto salió sin los artículos 2 y 3, aunque sí se aprobó el artículo 1 que tenía que ver con el ingreso de las tropas de Estados Unidos. Exacto. ¿Deja lesiones esto en la interna? No sé, ha pasado varias veces cosas de estas y seguimos para adelante. Después me gustaría saber el procedimiento por el cual se llega a declarar un asunto. Se cumplió con todas las etapas del procedimiento. Ajá. Bien, diputado Rubio. Sí, yo creo que es un tema trascendente, ¿no? Acá hay como 2 temas, se habló de lo que implica el GATT, ese es un tema para discutir, pero el otro tema es la decisión del gobierno uruguayo, y ahora ratificada por el Parlamento, con mayoría, de permitir el ingreso de un contingente de tropas norteamericanas a nuestro territorio. Y, digo, centrando la discusión en esto, claro, yo entiendo que genere un debate interno en el frente.
Ayer en el Parlamento no escuchamos de parte del Frente Amplio ninguna encendida defensa de esta medida. Hubo muchos votos resignados. Y lo que pasa es que esto tiene que ver con definiciones de fondo. Uno no puede ser un poquito antiimperialista o de a ratos. Y esto tiene que ver con una definición de antiimperialismo. Nos han dicho, pero ¿y nosotros nos vamos a cerrar al mundo? Las relaciones diplomáticas. Ahora, si para tener relaciones diplomáticas con los países del mundo tengo que autorizar que todo el mundo me meta tropas adentro, por favor, pero empecemos de vuelta, ¿verdad? Aún en esta Volvamos con especial, el ECOR y que se quede. Claro, Eduardo, aún en esta circunstancia especial... ¿Y qué tiene que ver con nosotros esta circunstancia especial? ¿En qué jugamos nosotros en el GATT? ¿Y geográficamente acaso esa cercanía? Después Viviana tiene, por ejemplo, la disposición de anillos de seguridad. Son como 3 anillos concéntricos. Sí, pero, o sea, ahí estamos ¿lo hace Uruguay el GATT? No, se hace en Argentina. Nos invitaron ni a hablar, ni a mirar por la ventana. Nos trataron como, bueno, un país pequeño y medio hasta secundario. Ahora, la medida del gobierno norteamericano de pedir el ingreso de tropas acá tiene un sentido político y tiene consecuencias políticas que lesionan la soberanía. No lo invento yo me remito a lo que dijo el general de Castro, que era alguien que sabía mucho de Después me va a decir defensa. por qué entiende usted que se lesiona la soberanía. Diputado Pozzi, y luego paso al panel. Muy breve. Nosotros ayer nos fuimos a jugar un concurso antiimperialistas al Parlamento. Fuimos a aprobar un ingreso de un país con el cual tenemos relaciones y cumplió con todos los requisitos que se precisan para que ese país pueda ingresar el material que va a ingresar, como lo hacemos con Argentina, con Brasil, con Paraguay habitualmente y con muchos otros países del mundo. Ahora, el concurso de antiimperialismo y demás izquierdismo no se lo dejamos a nadie tampoco, pero no era el debate de ayer. Eso lo quiero dejar claro. El debate de ayer era un ingreso de tropas fundamentado. Hubo intercambio en el punto 2 y 3, no se lograron aprobar, no se aprobaron. Y bueno, se terminó ahí. En una frase, ¿está comprometida la soberanía, diputado Pasquini? Pero de ninguna manera, partamos de la base de que es la Asamblea General la que toma una decisión soberana. Votamos uno de los artículos propuestos por el Poder Ejecutivo, no votamos los otros dos, pleno ejercicio de la soberanía. Ahora, ¿de qué se trataba? De permitir el ingreso de tropas para proveer, digamos, a la seguridad de una reunión internacional donde van a participar países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas y que son además países amigos. La finalidad del ingreso de tropas es perfectamente legítima. Y lo pongo al revés. Si nos hubiésemos negado eso y mañana se produce algún atentado violento contra la cumbre, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Seríamos neutrales frente a un atentado violento contra esa reunión? Porque son países imperialistas, son estos, son aquellos. ¿O condenaríamos un atentado que por definición sería contrario a las normas más elementales del derecho internacional? Bueno, sobre esto responde Rubio. Me voy primero al sondeo, luego al panel y responde Rubio lo que acaba de decir Ope Pasquini. Sí, Daniel, buenas noches para todos. Queremos conocer también las repercusiones que se generaron en nuestros televidentes. Hoy les presentábamos en nuestra cuenta @todaslasvoces4 en Twitter el siguiente sondeo. ¿Usted está de acuerdo con el ingreso de tropas extranjeras para la seguridad de la cumbre del G20? Veamos qué respondieron los televidentes. El 74% está de acuerdo, un 21% se expresó en desacuerdo y dice que no sabe un 5%. Les cuento que hoy recibimos 1.316 votos. Vamos a escuchar en minutos al ministro de Defensa. ¿Cómo es esto de los círculos concéntricos de seguridad, Viviana? Bueno, sin duda que Argentina está preparando un gran despliegue de seguridad. Patricia Bullrich ha dicho que están trabajando desde hace un año y están coordinando con los países limítrofes. Uruguay, por supuesto que es clave en esto. Lo que hizo Argentina fue delimitar 3 anillos de seguridad. Ahí estamos viendo en pantalla el mapa. El primero, el más chiquito, implica unos 170 kilómetros desde Buenos Aires. Eso abarca una zona del país, de Uruguay, que abarca principalmente el departamento de Colonia. Lo que ocurre allí y lo que se determinó la Fuerza Aérea Uruguaya es que los aeródromos y helipuertos que están en esa zona durante el G20 no funcionen. Bien, además, si se detecta en esa zona tráfico ilícito, ahí Uruguay va a actuar, es decir, va a interceptar e identificar. Uruguay no tiene una ley para derribar aviones que están ilícitamente en el espacio aéreo. Sí la tiene Argentina y sí dijo que ante una situación así derriba va el avión, a actuar. Lo tira abajo, sí, igual Brasil, ¿no? Sí. Tiene una ley más o menos similar a la de Argentina. El segundo anillo está marcado a unos 300 kilómetros y lo que se tiene que hacer en ese segundo anillo y en el tercero, que está a unos 500 kilómetros y que abarca todo Uruguay, es que las aeronaves que circulen por allí tienen que presentar un plan de vuelo con
determinado tiempo de anticipación. En el caso del anillo de los 500 kilómetros, que es el más grande, con 2 horas de anticipación, y en el de 300 con 4 horas de anticipación. Es decir, Uruguay queda implicado en estas condiciones que han determinado Argentina en cuanto a su espacio aéreo. Lo más importante es eso, que Uruguay, si ve alguna aeronave que no tiene identificada, la va a interceptar en estos 170 kilómetros, y también que los helipuertos y aeródromos que no tienen controles, sobre todo del departamento de Colonia, allí en la zona de Carmelo hay muchos, durante esos días no pueden funcionar. Totalmente. Bueno, también se va a ver afectado porque, por ejemplo, Argentina cerró Aeroparque. Y Ezeiza, si bien va a estar funcionando, va a tener algunas modificaciones también. Entonces, aquellos que en esos días piensen viajar vía aérea a Argentina, va a haber algunas complicaciones. En el aeropuerto de Carrasco se supone que no va a haber mayores alteraciones para el tráfico civil. No. Las aeronaves estadounidenses van a estar en el viejo aeropuerto. En el viejo aeropuerto, exacto. Entonces, acá no habría problema. Las aeronaves que trae Estados Unidos. Estados Unidos. Ovenir, porque a veces la gente dice, pero no será muy trasnochado aquello de hablar de imperialismo, de antiimperialismo. ¿Cómo lo observas tú? Yo creo que tiene distintos aspectos esto. Uno es la falta de agrado que uno puede sentir de que ingresen tropas extranjeras a cumplir funciones de seguridad por un episodio en el que uno no tiene nada que ver. Es decir, entiendo que eso para el Uruguay es una imposición, se lo diga o no se lo diga, pero de alguna manera existe una presión fuerte para que eso se haga. No creo que ni al gobierno ni prácticamente a nadie le guste íntimamente que entren 400 soldados especializados, y, en fin, de un país que tiene una trayectoria militar compleja. Pero además hay una particularidad muy grande de la política exterior estadounidense, que está edificada sobre el concepto de esto no es una descalificación, esto es lo que oficialmente es la política oficial de los Estados Unidos con respecto al exterior, y es la idea de la excepcionalidad de los Estados Unidos. Eso ha llevado a que realicen operativos que entienden válidos en otros países para arrestar a un gobernante o para arrestar a una figura, y que además entienda, esto lo ha planteado Estados Unidos como una regla, que es que los ciudadanos norteamericanos no deben ser enjuiciados bajo otros regímenes jurídicos que no sean norteamericanos. Ese es el concepto de la excepcionalidad de los Estados Unidos. Esto no es algo que yo digo, que Estados Unidos oficialmente sostiene esto. Entonces, el ingreso de 400 soldados altamente capacitados para las tareas de inteligencia y para la guerra a un país como el Uruguay es preocupante, sobre todo por esa mentalidad. Porque si uno dijera es un país que se caracteriza por el respeto de las normas de los países a los que va, es una cosa, pero oficialmente están educados con otra mentalidad. Uno puede asumir además que no vienen aquí a tomar mate en la zona en que van a estar, van a hacer operaciones de inteligencia. Yo cruzo los dedos para que no haya nada que les despierte sospechas o los excite, porque no tenemos garantía sobre qué tipo de operativos pueden hacer. Vamos a ver qué decía el ministro de Defensa a propósito de esta situación. Nosotros vivimos en una democracia, pero también vivimos en una república, cosa de las cuales estamos totalmente orgullosos y satisfechos. Y el vivir en una república determina de que lo que ha pasado, que el Poder Ejecutivo envía un proyecto y también opina otro poder del Estado, el Legislativo Nacional, que es el representante del pueblo. Y bueno, y ha tomado decisiones y nosotros estamos a las decisiones que tome el Parlamento Nacional porque vivimos en una república. Así que para nosotros, si bien tiene un carácter controversial, tiene un carácter de afirmación democrática. O sea que... ¿En ese aspecto hubo algún otro pedido por parte de algún país para sobrevolar espacio aéreo? Sí, para sobrevolar espacio aéreo así, no para estacionarse, para sobrevolar. Tuvimos un pedido de Reino Unido, de Gran Bretaña, y también de Alemania. Claro, cuando uno piensa en autorizaciones de sobrevuelo, también tiene que pensar en aeropuertos alternos, por si existe alguna emergencia.
pero en realidad estacionamiento no hemos tenido hasta el momento. Por eso era el artículo ese que nosotros pensábamos. Esto es lo que decía el ministro de Defensa, Jorge Menéndez. Qué interesante lo que decía Ovenir respecto al concepto de excepcionalidad que maneja Estados Unidos y que aplica a lo que en algún momento fueron ataques preventivos, por ejemplo, por las dudas, como suele decirse Mónica. Sí, el cuento, lo que dijo Ovenir, que yo en principio y en términos fríos coincido con él, es como esos cuentos que se hacen a veces esas noches de vacaciones o de campamentos, donde hay uno que cuenta el cuento de una forma terrorífica y todos quedan como sugestionados, ¿no? Eso es verdad. Creo que el sentido de la excepcionalidad, hay un caso muy claro que fue cuando entraron a Irak. Primero hicieron declarar que ahí había armas químicas, que después se supo que no, y entraron, y la de Panamá, que fue tremendo, ¿no? Acordate, a Noriega, más allá de que a uno obra. Está bien. Uno lo podía festejar, por supuesto, lo de que a Noriega se lo llevaran, que era un tremendo traficante, todo lo demás, a uno lo podía festejar, pero acordate, tuvieron un mes poniéndole la radio a todo lo que da para que el tipo no pudiera dormir, para poder generar toda una situación de inquietud en la zona donde él estaba, para que saliera y se rindiera. Bueno, terminaron entrando, haciendo destrozos. Es verdad, pero también es verdad que los vínculos de Estados Unidos con América Latina hoy y en los últimos quizá 25 años no son los mismos que había en esa otra época, que los vínculos con Uruguay son diferentes, que la actitud, pasó el detalle de las Torres Gemelas, pasaron por una cantidad de situaciones que los han expuesto a... y yo quería decir otra cosa, además de todo eso, de que Estados Unidos en este caso está muy justificado, porque además el presidente Trump, que le guste o no a las tropas que lo tienen que defender, es un gobernante que genera determinadas situaciones que exponen a Estados Unidos a ser víctima de ciertos atentados, también yo lo veo como un gesto de colaboración con Argentina, porque Argentina tiene una responsabilidad muy pesada con Así que no es tanto una colaboración con Estados Unidos, sino con la creo que es un gesto de amistad con Estados Unidos que lo ha demostrado. Bien. Pero también uno piensa en la responsabilidad que tiene el gobierno argentino. Hay algunas imágenes que están en este momento en la pantalla y que refieren a algunos de los aviones que van a llegar a aterrizar al aeropuerto viejo de Carrasco. ¿Sí, Connie? En el LED tenemos unas imágenes extraordinarias de unos aviones fabulosos. Estos son los abastecedores son unos 707 muy viejos que se usan para abastecer en vuelo a todos los aviones. Pero este es el avión fantástico, existe hace 20 años, se llama un AWACS y tiene un sistema formidable de radar. Adentro lo que van son gente controlando todo el espacio. Y por supuesto estuvieron acá 5 veces, en la Argentina 18. Eso es un C-17 que es 2 veces un Hércules y vienen realmente muchísimos aviones. Es la 13ª cumbre del G20. La primera fue en Washington, la segunda fue en Londres, la tercera fue en Pittsburgh y después hubo en Hamburgo, en Los Cabos en México, en Seúl. Y obviamente, si se van a juntar los 20, en realidad no son todos los más importantes, son los 7 más importantes, más el ruso que es importante, más los chinos, los coreanos, los indios, los australianos, los sudafricanos, los turcos y los invitados de América, los sudacas, Argentina, Brasil y México. España no está, pero está invitado. Chile no está, pero está invitado. La Unión Europea es un curioso miembro que no es un país y que integra el grupo de los 20. Es la lógica de la seguridad de cantidad de jefes de Estado. Está perfecto que lo hagan, pero además los que nos gustan los aviones estamos encantados. ¿Y vos que vivís ahí en Posible, te pasó aquella vez que cuando pasaban muy bajo rompían todos los vidrios? No, pero eso es fantasía. Leyenda urbana, es leyenda urbana. Todos sabemos que los Estados Unidos es la primera democracia de América y que por supuesto es
la vanguardia y la fuerza que hace el progreso en la sociedad contemporánea. Hay algunos que le tienen tirria, pero la mayoría de la gente, y yo estuve en el Montevideo de otra época, que cuando vino el general Eisenhower, e inundamos las calles de Montevideo aplaudiendo al presidente de Estados Unidos. Gracias, Connie. Y me está pidiendo la palabra Ovenir. Yo era muy chico cuando vino Eisenhower, vivía en Flores además, y de casualidad estábamos en Montevideo con mi padre y mi madre por la calle Sierra, y lo que me quedó grabado fue la cantidad de sables que repartió en aquel momento sería la republicana contra los estudiantes de la universidad, repudiando la visita de Eisenhower. Se ve que usted no estaba allí. Lo mismo. No, usted no estaba Tonterías. Allí. Con respecto yo pasé por lugares que había gente aplaudiendo. Con respecto a lo que se dejó acá, ¿no? La responsabilidad nuestra de que pueda pasar algo en el G20. A ver, el ejército de los Estados Unidos, primera democracia de América y el país que más países ha invadido, que ha secuestrado, que tiene la cárcel de Guantánamo, que tortura, que generó y propició los golpes de Estado en América Latina, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay. Están los documentos, esto no es una fantasía, no es un cuento de campamento en la noche. Lo vivimos en el Penal de Libertad, lo vivieron los desaparecidos en Argentina. Ese ejército terrorista, ¿el que va a estar acá? Estados Unidos es el país que más enemigos tiene en el mundo. Nos transformamos, palabras del general Ricandro, mientras estén las tropas acá, en un blanco para los enemigos de los Estados Unidos. Entonces, claro que tiene esto una definición, esto tiene una visión ideológica. ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué definición no tiene una visión ideológica? Yo entiendo que el Partido Colorado respalde esta medida. Ya en 1904 trajo a los marines de acá, ya lo habían matado a Saravia, llegaron tarde. Entiendo que el Partido Nacional una parte lo haga, otro quedó por el camino lo de Herrera. Ahora, en el Frente Amplio, claro que genera polémica esto. O sea, porque no es una competencia de quién más es más antiimperialista o más de izquierda. No se trata de eso. No se puede relativizar que todo es lo mismo. No, un TLC no me mueve la aguja. No, es una definición de qué visión del mundo tenés. Hay quienes están a favor, respeto esa visión, estoy en contra. Y no me hago más izquierdista por esto. Defiendo una posición que históricamente defendimos. Como antiimperialista, históricamente, creo que la presencia de las tropas norteamericanas es inconveniente para Uruguay. Y tiene una lógica con lo que ha sido la política del gobierno del Frente Amplio. Desde la avenida de Bush, desde Eisenhower hasta ese momento no había venido un presidente de Estados Unidos y estuvo 48 horas. Desde el pedido de ayuda inédito por una supuesta guerra con Argentina que Vázquez le hace al gobierno de Bush, nuestra participación en la ocupación militar de Haití, la carta de Trump, esta carta amistosa de Trump con Vázquez, resalta el papel de Uruguay en las misiones de paz y ahora esto. Bueno, estuvo aludido el Partido Colorado, sí, claro. Así que Ope con usted y luego con Jorge. Pero que es oportuna la alusión porque contribuye a poner las cosas en el contexto más amplio y que puede ser muy útil considerarla. Por cierto, en 1904, entre la Revolución Nacionalista y el hecho de que el gobierno argentino enviaba armas a los nacionalistas, el gobierno de Valle y Ordóñez pidió a los Estados Unidos, a través de su embajador en Washington, que era Eduardo Acevedo Díaz, de larga actuación en el Partido Nacional, pidió la intervención de la Marina norteamericana para impedir ese tráfico desde la Argentina. Y la idea era que bastaba el anuncio de eso para que cesara el tráfico, cosa que efectivamente fue así. El diario El Día publicó la noticia para que se supiera que íbamos a pedir que vinieran aquí naves de Estados Unidos para impedir el trasiego de armas de Argentina. Bastó la publicación, se cortó el tráfico y los barcos norteamericanos llegaron varios días después de la batalla de Masoller, ya muerto Saravia. Estados Unidos en más de una oportunidad ha apoyado al Uruguay cuando quiso ser atropellado desde Argentina. Eso pasó también durante la época de Perón y era un tema permanente en el Uruguay de los años 40 que había que pedir el respaldo de los Estados Unidos ante la eventualidad de un desborde de la Argentina autoritaria y fascistoide de Perón. Y como a los que nos importa la soberanía en el Uruguay y la defensa de nuestra independencia, y no creemos que quepa disolver ni avasallar esa independencia en nombre de ideas de patria grande, no aceptábamos que nos llevaran por delante los argentinos peronistas ni los que aquí en el Uruguay le hacían el juego, y por eso pedíamos el apoyo de Estados Unidos cuando era necesario. Entonces, esa ha sido nuestra línea histórica. Y nos reconfortó ver que el presidente Vázquez, cuando en el año 2006 Argentina, otra vez la Argentina de los Kirchner, nos quiso prepotear,
llamó a Estados Unidos para asegurar que se nos respetara. Esa es una línea histórica, a esta altura una política de Estado que el país debe mantener. Y por eso, cuando un país amigo que nos ha ayudado tantas veces, como Estados Unidos, nos pide ingresar a nuestro territorio para dar condiciones de seguridad a una reunión internacional de primera importancia, nuestro deber de cooperación es permitir eso. Y si no lo hiciéramos, estaríamos rompiendo una relación de amistad y de cooperación en todos los planos, lo cual sería ininteligible, salvo para los que piensan como el señor Rubio. Diputado Pozzi. Dos precisiones. En primer lugar, ningún diputado de Frente Amplio se sintió presionado para votar y que no quiso votar finalmente no votó. No hubo ninguna presión de ningún tipo, ni nos sentimos presionados, ni nos llamaron a ningún lado para alinear lo que teníamos que votar. Una decisión libre de cada uno de nosotros y una decisión de la bancada de diputados del Frente Amplio, que se manifestó en una cosa que finalmente no salió lo que queríamos. Pero acá no hubo ninguna presión que se nos haya venido, por lo menos, a lo que teníamos que resolver esto, que éramos los legisladores del Frente Amplio. En segundo lugar, nosotros acá estamos resolviendo que un país con el cual tenemos relaciones políticas, económicas, comerciales, diplomáticas, de todo tipo, pide, dentro de lo que es el marco de lo que el país pretende, lo que el país tiene resuelto para poder otorgar un permiso, pide eso. Y libérrimamente el Uruguay resolvió, a través de sus representantes en el Parlamento, aceptar eso y no aceptar otras cosas, como por ejemplo el artículo 2 y el artículo 3. Y esos pasos se cumplieron. Y no estamos hablando acá que nos van a invadir, ni que de acá se va a perpetrar una invasión a Latinoamérica, sino que estamos hablando de un estacionamiento de 2 o 3 días de determinado tipo de equipamiento que va a actuar en esta cumbre de G20, que notoriamente nosotros no estamos invitados. Pero y finalmente, porque me parece que yo respaldo lo que hizo Tabaré Vázquez, cuando lo que se conoció que hizo Tabaré Vázquez en la primera legislatura, cuando sucedió de los puentes. Espero que todos estemos del lado de nuestro gobierno y no del lado del gobierno argentino de la época, que nos bloqueó los puentes, alcahueteó a los franceses. Espero que eso también se diga, diciéndole que nosotros éramos un paraíso fiscal. Acuérdese usted lo que dijo Sarkozy, fue el gobierno de la época que fue a buchonear allá eso, ¿verdad? Y que además nos bloqueó los puentes, nos bloqueó el turismo y nos bloqueó los puertos. Entonces yo respaldo lo que hizo el presidente Tabaré Vázquez, que estuvo perfecto porque defendió nuestra soberanía, nuestra integridad y se preparó para cualquier cosa que pudiera pasar. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no son ni serán bienvenidas en América Latina, fue lo que dijo Constanza Moreira. Estaremos escuchando a la senadora Moreira en minutos. Ahora voy con Jimena Sabaris y los comentarios de la gente, Jimena. Sí, Daniel, ya tenemos los primeros tweets de la noche con sus opiniones respecto a este tema. Por aquí nos escribe Juan Pablo que nos dice: ¿tenemos soberanía? Es nueva esa, porque hasta lo que sé, dependemos tanto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a tantas otras corporaciones que nos guían en el día a día qué hacer y no, que la verdad pensé que no éramos más un país soberano con pensamientos propios. Era el mensaje de Juan Pablo. Por aquí Gonza nos dice: si fueran las Fuerzas Armadas de Venezuela o Cuba, no armarían tanto relajo. Y otro mensaje es de Sandra que dice: estoy de acuerdo con Constanza Moreira, no queremos tropas de ningún lado. Eran varios de los mensajes que nos enviaban a Twitter con el hashtag OpinoEnTLV. Bien, gracias, Jimena. A ver qué decía la senadora Moreira. Nunca me quedó claro la necesidad operativa de usar el territorio uruguayo para asegurar que el Club de los Ricos no pase problemas allí donde está, porque como dijo el senador Michelini, nosotros no estamos invitados a esa fiesta. Esa fiesta es para el G20, un grupo cuyo proceder y funciones está muy discutido y especialmente lo debería estar discutido, y este es el fondo del asunto, por los países chicos. Los países chicos privilegiamos la multilateralidad, no apoyamos los clubes de los ricos. Apoyamos las organizaciones como las Naciones Unidas o la OMC. Nosotros no tenemos nada que ver con el G20. Y el hecho de que la reunión del G20 se haga en Argentina y que por allí el secretario de Defensa de Estados Unidos se esté reuniendo con Brasil y con Colombia, lo secunda el secretario general de la OEA para prevenir la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, a mí me dice políticamente muchas cosas. Señora Presidenta, muchas cosas. Así que no me gusta el G20, no me gusta que el G20 se reúna aquí al lado con Macri. Mónica. Claro, hay como dos cosas que son
están muy disociadas. Una cosa es, como a mí no me gusta el G20 y a mí no me gusta el gobierno argentino, entonces yo no voy a ayudar a que protejan a toda esa gente. O sea, me parece que una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que haga el Club de los Ricos y lo que haga el G20, yo después lo discutiré o protestaré en los lugares donde corresponda. Pero eso no implica que porque a mí no me gusta lo que van a hablar, yo como parte del sistema internacional no coopere con un país amigo que me lo está pidiendo, porque a mí no me invitaron a la fiesta. Me parece que son dos cosas distintas. A Macri, digámosle lo que tengamos ganas, y al Club de los Ricos y al orden internacional de la economía y lo que sea en su lugar. Pero por eso entonces le hacen un acto terrorista donde van a morir inocentes en Argentina y donde vamos a tener la responsabilidad que nos tilden de países bananeros porque mataron al líder chino en Buenos Aires porque nosotros no colaboramos con el sistema de defensa internacional. No, me parece que no tiene sentido una cosa y la otra. Es más, como no me gusta, tendría que garantizar todavía más que yo ayudé a que no pasara nada a esa gente y a que tengan seguridad para reunirse todos los ricos que quieran. Y yo después veré cómo hago para que me inviten. Me parecen cosas distintas. La primera cosa, esto es una discusión completamente de locos. Todos los partidos políticos del Uruguay están de acuerdo en que nuestra actitud tiene que ser de respeto y atenerse al artículo 85, numeral 11 de la Constitución, que es atribución del Parlamento permitir o prohibir el ingreso de tropas en unas condiciones perfectas. La segunda cosa es que el país, a través de 25 manifestaciones, se adhiere a todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de la paz mundial, el combate al terrorismo, la defensa y la participación multilateral de organismos, sean de Naciones Unidas o de otros conglomerados, para preservar al mundo de la actividad que algunos locos, aún algunos que lo que dicen es que no les gusta. Y cuando nosotros recibimos esa invitación, nuestros partidos actúan con total coherencia y abrumadoramente van y aprueban la ley. Se terminó. Ahora, seguimos a ver si a la senadora Moreira vota por disciplina partidaria, haga lo que quiera. Sí, hay una cosa que hay que tener clara. La democracia implica que uno puede pensar y sostener cosas aunque no sean las posiciones mayoritarias. Vale decir que aunque el 100% de los partidos y el 100% de los legisladores voten algo, no quita que podamos discutir las razones. Y es lo que estamos haciendo. De hecho, el que haya tenido que aplicarse un mecanismo de disciplina partidaria indica que no había tanta conformidad aún en el partido de gobierno. Segundo a lo que decía Mónica, esto es poner las cosas al revés. Es decir, esto no es un problema del sistema internacional, es una reunión de determinados estados, de determinados presidentes de determinados estados que se reúnen allí. Nosotros formalmente no tenemos ninguna obligación frente a esa reunión, de ningún tipo. Queda poco claro que si el favor es a Argentina, vengan tropas norteamericanas. Y voy a insistir con una cosa. Alguien acá dijo que Estados Unidos era una democracia la más antigua, la más perfecta. La más antigua de América. Sí, América es antigua, pero no es democrática realmente, ¿no? Si Estados Unidos no es democrático, entonces es fantástico. Connie, yo no te interrumpí cuando tú dijiste lo tuyo. Yo digo, Estados Unidos es un país donde, aparte de este concepto de la excepcionalidad que aplica en política exterior, en los últimos tiempos aplica un concepto de seguridad que es absolutamente violatorio de todos los derechos humanos y constitucionales existentes, donde se ha discutido nuevamente el fenómeno de la tortura como procedimiento, se ha discutido la validez de la tortura, se sabe que se aplica tortura en Guantánamo, se sabe que hay gente que ha sido secuestrada por sospechas de actos, gente que vive en Estados Unidos, fue secuestrada y torturada porque se le sospechaba que pertenecía
a alguna organización terrorista. Esto ha pasado ahora, además de las invasiones anteriores. De manera que presentar a Estados Unidos como una garantía para los derechos o para la tranquilidad en el mundo es una falsedad robusta. Y en este caso, además, son tropas especializadas que vienen nada menos que a proteger al presidente de los Estados Unidos. Eso significa una especie de estado de alerta o de histeria mayúsculo. Es decir, yo no desearía acercarme a un lugar donde estuviese el presidente norteamericano y levantar las sospechas de los guardias de seguridad, porque seguramente termino muy mal. Digo, eso va a pasar acá, donde nuestro país no tiene mecanismo para controlar eventuales desbordes de seguridad. Es decir, las cosas en su lugar, ¿no? Viviana. Pozzi decía que nadie se sintió presionado para votar. Ahora, al aplicar la disciplina partidaria, claramente, tanto en el Senado como en diputados, varios dejaron claro que lo estaban haciendo justamente por eso y que no estaban de acuerdo, ¿no? Si eso no es presión, rosa, porque en definitiva mucha gente dejó en claro que lo estaba haciendo para no incumplir con el partido, ¿no? No porque realmente lo pensara. La bancada del Frente Amplio completa somos 50 diputados y 15 senadores. La disciplina partidaria se aplicó porque había uno o dos compañeros que pidieron la libertad de acción, de los cuales uno votó el proyecto. Como en otros tantos proyectos, nosotros aplicamos nuestros mecanismos para obtener los votos que precisamos para sacarlos adelante. Que en este caso concreto tenía que ver más con los dos artículos que no involucran a Estados Unidos que con el artículo de Estados Unidos, que tenía apoyo parlamentario mucho más amplio. En realidad, lo que queríamos sacar era el proyecto completo. Ahora, por supuesto que en todas bancadas, lo que quiero decir es que todo el resto de lo que votamos, nadie nos vino a poner un palo en la cabeza ni a decirnos si ustedes no votan esto va a haber problema. No, está claro, pero muchos lo hicieron por la disciplina partidaria. Muchos, no, con todo respeto no fue así. Yo estuve en la discusión. Hubo mucha gente que se manifestó en contra. Constanza Moreira, por ejemplo, dio el voto, pero ella hizo una... Estamos hablando, por eso voy a repetir, somos 50 más 15, 65, de los cuales de los 65 hubieron 3 diputados que plantearon, 2 diputados que plantearon libertad de acción y uno de los que planteó que votó igual a pesar de hablar en contra. Y hubo 1 o 2 senadores que plantearon la libertad de acción, no se le otorgó, hablaron en contra y votaron. Ahora, el resto de la bancada, que es bastante mayoritario y mucho más amplio, votó otra cosa, votó esto. Y quiero dejar algo claro, ¿no? Si nos hubiera pedido China lo mismo, lo hubiéramos dejado bajar sin problema ninguno. Si nos hubiera pedido Rusia lo mismo, hubiéramos dejado bajar. Y si hubiera pedido otra de los que venía, lo hubiéramos dejado, lo hubiéramos habilitado. Por eso estaban los artículos genéricos, que generaron otro tipo de debate. ¿Usted entendía que era un cheque en blanco esos artículos, por ejemplo? No, para mí no era un cheque en blanco. Pero lo que quiero explicar bien claro es que Uruguay no tenía problema en dejar bajar al que cumpliera con las normas y pidiera la cuestión en forma. Los tiempos eran el problema. Entonces, en esto no nos duele en prenda a nosotros, si fuera Estados Unidos o otro. Ahora, tampoco vamos a decir que si es otro y no armamos lío porque es China, Rusia o algún otro los que estaba ahí, que son todos unos santos. Diputado Rubio. Sí, no, el artículo 2 y 3 ya era una kermesse, ¿no? Que venga el que quiera, o sea, nos ofrecíamos que nos pidieran para entrar y ya nos salteábamos del Parlamento. Yo acato la resolución del Parlamento. Quería entender que lo que opinamos distinto a esto estábamos locos. Me parece que no es una forma de encarar el debate, ¿verdad? Son posiciones políticas e ideológicas enfrentadas. Y acá no podemos desideologizar el debate, yo no le tengo miedo a eso. Y cuando autorizás algo, y no digo, si pidiera China, no sé si tenemos que dejarlo entrar. Ahora, no pidieron, y no pidieron los rusos. ¿Por qué pide Trump? ¿Por qué es el único que pide para traer 500, 400 elementos de tropa más una importante presencia aérea de alta sofisticación, como explicaba el señor Hughes? De alta calificación, que implica realmente una injerencia muy fuerte en la vida nuestra. El espacio aéreo nuestro va a estar controlado por los Estados Unidos. Parte de nuestro territorio, con 500 tipos altamente entrenados, grandes terroristas en el mundo, Pregúntenle a la gente en Irak, pregúntenle a los de Siria, pregúntenle a los de Granada, a los de Panamá en el Chorrillo, que ahí no estaba Noriega, ahí había gente pobre que la bombardearon. Pregúntenle a los haitianos. Entonces,
No estamos dejando entrar acá a Blancanieves y los 7 enanitos, estamos dejando entrar un ejército que tiene un prontuario gravísimo. Y en esto no podemos mirar para el costado. Hay quienes se sienten muy amigos de Estados Unidos, no es nuestro caso. Y lo expresamos y por eso manifestamos la posición. Y una última reflexión. Breve. A mí me respeto mucho y realzo la actitud de los 2 diputados del Frente que nos votaron, enfrentando incluso la declaratoria de asunto político. Porque las cuestiones de conciencia, y esto está incluso en las normas de la vida política, no admiten disciplina partidaria. Y ahí hubo no entiendo a aquellos que hacen un discurso en contra y en estas cosas votan por disciplina, porque para nosotros son cosas de principio. Diputado Pasqué. Sí, en primer lugar recordemos la finalidad de todo esto, que es perfectamente legítima, que es dar condiciones de seguridad a una reunión internacional. No importa que no formemos parte del G20, hay un deber general de contribuir a la seguridad y ayudarse para evitar agresiones violentas que serían por definición ilegítimas. Si hubiera una de esas agresiones, una bomba, un atentado, un misil, lo que fuere, ¿qué diría Uruguay? No nos importa porque eran del G20, nosotros no tenemos nada que ver. No, nos condoleríamos, diríamos qué barbaridad no debió pasar. Ahora, si íbamos a estar en contra de ese tipo de cosas, lo menos que podemos hacer es contribuir a la seguridad tal como nos ha sido solicitado en debida forma. Segundo, no se puede hablar de los Estados Unidos como si fueran lo mismo en cualquier parte del mundo, porque la realidad política no es esa. Una cosa es cómo actúa Estados Unidos en otras regiones, otra cosa es cómo ha actuado acá históricamente. Y esto es una distinción que no la invento yo, que la señalaba con lucidez Luis Alberto de Herrera cuando escribió El Uruguay Internacional. Decía, una cosa es Estados Unidos y lo que hace en América Central, en el Caribe. Acá nunca hizo nada de eso, acá es un amigo poderoso y lejano que nos ayuda, lo decía en su lenguaje muy especial, para detener las veleidades enfáticas de nuestros vecinos, Argentina y Brasil. Acá Estados Unidos nunca hizo esas cosas que hizo sí en otros países del mundo. Y para nosotros el dato relevante es ese. Nos ha apoyado cada vez que los de al lado intentaron prepotearnos. Y no habría razón para negar su presencia para cumplir un acto legítimo como es dar seguridad a una reunión internacional. Porque otras veces, cuando se nos pidió autorización para que bajaran aviones acá, para otras finalidades que consideramos no legítimas, como por ejemplo en la guerra de las Malvinas, un gobierno de mi partido no permitía que los aviones militares de la Fuerza Aérea Británica estacionaran acá. Solamente lo permitimos por razones humanitarias. Actitud que le valió al Uruguay el aplauso del Congreso argentino. Vamos con Jimena Zavaris luego de la pausa y seguimos adelante en todas las voces. Jimé. Sí, Daniel. La voz de nuestro público también forma parte del debate de esta noche. Por eso vamos a compartir más de los mensajes que pueden ver con el hashtag Opino en TLB en Twitter. Este es el mensaje de Alejandro que nos dice: Constanza Moreira se quedó en la época de la Guerra Fría. Una persona con resentimiento ideológico del pasado inculca ignorancia a las futuras generaciones. Constanza, un consejo: el mundo evoluciona y la ideología política del siglo XX es obsoleta. Hay que seguir el presente. Otro de los tweets es de María. El problema de Constanza Moreira a mí no me molesta para nada y está dentro de los tratados internacionales. Era su opinión. Y por aquí Pablo: la disciplina partidaria es lo opuesto a la democracia. Los electores cuando votan lo hacen hacia una persona primero y después hacia un partido, ya que no se ven boletas que diga Frente Amplio, Partido Colorado o Partido Blanco presidente, y después en nombre de la persona, sino por el contrario. Eran varios de sus mensajes. Tengo que ir a una pausa. Voy a cambiar brevísimamente de tema. Hubo mucha indignación por las palabras que aquí en todas las voces pronunció el presidente de Cambadu. Hubo una reacción de los feriantes. Lo vamos a tener luego de la pausa. Y si nos queda tiempo, me gustaría incorporar este asunto de la disciplina partidaria. Había algunos televidentes que decían, esto está reñido con los principios democráticos. No puede existir en una democracia disciplina partidaria. Y también le quiero preguntar a Pozzi si estuvo ponderado, considerado ese aspecto que se señalaba aquí, el ideológico, el de los principios, a la hora de determinar esta disciplina partidaria. Eso luego de la pausa en todas las voces. Lo de la disciplina partidaria aplicado a este asunto que estamos tratando esta noche en todas las voces, el ingreso de tropas estadounidenses a territorio nacional. Y decía el diputado Rubio, cuando hay cuestiones de conciencia debería existir libertad de acción, Jorge. ¿Estuvo ponderado eso? Una precisión. Sí.
El Frente Amplio ha sido muy respetuoso y jamás se mete en la forma como otros partidos toman resoluciones y las llevan a la práctica en la Cámara. Nunca lo hacemos eso. Pretendemos, por lo menos para nosotros, el mismo trato. Que no se metan en cómo tomamos nosotros las resoluciones, que luego llevamos a la Cámara. En segundo lugar, en este caso, todo fue ponderado y se fue discutido. Y de esa ponderación, de esa discusión, de escuchar a nuestros compañeros, tanto del Poder Ejecutivo, tanto del Ministerio de Defensa como del Ministerio de Relaciones Exteriores, la bancada llegó a una determinación, como en otras oportunidades, y con los mecanismos que tiene la bancada del Frente Amplio desde que es oposición. O sea que todos los que votaron al Frente Amplio hasta ahora saben que esos mecanismos están instituidos y funcionan desde cuando éramos oposición. Y con esos mecanismos 3 veces tuvimos mayoría parlamentaria. O sea que tan tontos no somos. Y tan mal no funcionan nuestros mecanismos. Entonces, la bancada operó a todos sus mecanismos, como ha operado en otros problemas bastante más complejos que este. Y algunas veces hemos tenido que algunos compañeros han resuelto no seguir el camino a pesar de todo. Bueno, y ya el Frente Amplio resolverá cómo atiende. Las sanciones. Si hay sanciones o no hay sanciones para sus compañeros, es una cosa que se la resuelve el Frente Amplio. Pero en este caso todo estuvo ponderado, todo se escuchó, el debate se dio, algunos compañeros pensaban que podría haber más debate, no hubo capaz que más tiempo, pero todas las posiciones quedaron claras. Y a partir de eso se tomó una resolución. Diputado Pasqué. Yo diría lo contrario de lo que dijo la persona que envió el mensaje. Yo diría que sin disciplina partidaria no puede haber democracia, porque la gente vota para la realización de un determinado programa, para que el gobierno que se elija haga tal y cual cosa. Y ningún partido puede asegurar que va a cumplir con el programa, que va a hacer aquello por lo que la gente votó, si no cuenta con mecanismos para que sus legisladores actúen de acuerdo con el programa. O sea, no solamente es legítima, es necesaria la disciplina partidaria. Podrá haber un caso indebido, alguna situación de conciencia, lo que fuere, pero en definitiva es también la mayoría la que resuelve eso, porque si bastara con que un legislador individualmente diga no, canté objeción de conciencia y ya me libero la disciplina partidaria, entonces la disciplina partidaria no sirve para nada. O sea, yo creo que es un mecanismo necesario y bueno, cada partido, por supuesto, ahí coincido con Jorge, cada partido sabe cómo la usa o no la usa. Bueno, para alinear, en su caso, por ahora Rubio no tiene mayores dificultades, ¿no? No, en cuanto a la bancada, por ahora tenemos uno, ojalá tengamos más. No, yo creo en la disciplina partidaria, obvio que creo. Creo en los partidos y en la disciplina partidaria. Hay en Uruguay partidos que en realidad son coaliciones de partidos. La Unidad Popular somos una coalición de partidos. Tenemos disciplina partidaria. Ahora, en elementos que toquen la conciencia de una persona en sus convicciones más profundas o éticas, creo que la libertad de acción es válida. Por lo menos lo entendemos así nosotros. No le podés imponer a alguien que entiende que está violando sus convicciones más íntimas que vote algo. Después lo podrás decir, te vas del partido o no, pero ese elemento de expresión de las convicciones más íntimas tiene que existir. Bueno, estamos cerrando. Quiero ir con esta indignación, digamos, de los feriantes con lo que dijo aquí el presidente de Cambau. Pero sobre estos aspectos me gustaría los comentarios del panel, lo que tiene que ver con el disciplinamiento, porque también después en la gente el concepto, la figura que queda es aquello de las manos de yeso, levantar todas las manos para votar lo mismo. Yo tengo en esto la idea de que la disciplina partidaria no es un instituto que es un mecanismo que represente lo que la Constitución prevé para los parlamentarios. Porque si así fuera, cada partido tendría un representante y un voto cuantificado. Si tuviste tantos votos en las elecciones, no necesitaríamos 99 diputados y 30 senadores. La intención de que existan todos esos cargos parlamentarios es que se refleje el juego de opiniones reales del país. Pero particularmente es inadecuado que se utilice la disciplina partidaria como argumento. Es decir, yo argumento en contra de lo que voy a votar, pero después lo voto. Eso realmente es ilegítimo, porque en todo caso uno cede a la opinión del partido y se calla la boca y vota aquello que el partido quiere hacer, o rompe con el partido y vota lo contrario. Si no, estamos generando una actitud doble, digamos, una doble faz que no funciona bien. Los diputados, todos los parlamentarios, toda persona que representa a otros está siempre tironeado entre varios deseos, ¿no? Es decir, votar aquello que él quiere o le interesa votar lo que entiende que es mejor para el país, votar lo que quieren sus electores, porque cada parlamentario sabe lo que quiere quienes los votaron, porque está en comunicación,
o votar lo que quiere su partido. Esas son opciones distintas. Me parece que de todas las opciones, si uno no puede justificar el voto de lo que quiere el partido porque es lo mejor para el país o porque es lo que quieren los votantes a lo que representa, se transforma en un argumento poco lícito, digamos. Mónica. Nosotros tenemos una democracia muy fuertemente asentada sobre un sistema de partidos. Cuando uno emite un voto, claro, uno no va a hablar por cada elector, pero uno puede pensar que la inmensa mayoría de las personas está respaldando a un partido como tal, y supuestamente porque conoce, no necesariamente es así, lo sabemos, pero porque conoce su programa y está respaldando ese programa. Más allá de que muchas veces los candidatos, sobre todo los principales, pueden hacer una diferencia de que uno vote a un partido o no. Probablemente en los últimos años haya sido más marcado esto que el aquel de soy colorado, soy blanco, soy del frente. Hoy es voto al frente, voto. Pero de todas maneras hay una identificación partidaria fuerte. Entonces yo creo que sí se justifica la disciplina partidaria en cuestiones que son esenciales. Probablemente cada partido, evidentemente, probablemente no, tiene el derecho de decidir cuáles son los puntos en los que va a declarar asunto de disciplina partidaria o no. Hay otros que quizá no son tan esenciales y donde cada uno se puede expresar. Bien, pero básicamente deberíamos respaldarla. Tú serías un indisciplinado. Yo siempre fui un indisciplinado partidario, por eso nunca fui candidato a ninguna cosa. Supuse que ibas a decir. Gobernarse hace difícil también en un Jamás caso así, ¿no? contaron Un con rebelde. mi voto. Serías de los diputados rebeldes. No, a ver, primero, yo no soy partidario del sistema electoral nuestro, soy partidario del sistema de las circunscripciones uninominales. Por lo tanto, me parece que es mucho mejor que yo pudiera decir que soy el diputado de Benito Blanco y Guayaquil. De todas maneras, sé que en el Uruguay la gente ama nuestro sistema de las listas sábanas. En el interior eso igual funciona bastante bien. En Montevideo es un desastre. Nadie sabe quién es su diputado. Yo sé quién es el mío porque sacamos uno solo y se lo digo todos los días, lo aplaudo y estoy contentísimo con su gestión. Pero si él vota una cosa que a mí no me gusta, voy y le digo. Yo entiendo, los argumentos de Ope son impecables y son, entre otras cosas, muy significativos para entender que un sistema de partidos estable y bien organizados, y también comparto el criterio de Pozzi de que ellos tienen yo por supuesto nunca sería Frente Amplista, pero tiene razón que el que piense como Jorge acepte ese régimen, pero obviamente, como digamos, para mí lo más importante del hombre es la libertad. De ninguna manera nadie, por ninguna resolución, me puede hacer obligar, salvo, como dice la Constitución, aquello que la ley obligue. Bien, muchas gracias al diputado Eduardo Rubio, al diputado Pepe Pasqué, al diputado Jorge Pozzi, al panel como siempre. Vamos a este asunto vinculado a declaraciones aquí mismo del presidente de Cambadu y la reacción, la respuesta de los feriantes. El comerciante establecido, la carga impositiva que tiene es insostenible. Y el señor de la feria, primero es de contrabando, o de otros caminos no muy limpios que llega a la feria. En la feria, olvídate que no la compró en Colgate Palmolive la pasta dental. Y la gente vamos a la feria todos porque es algo que está tan metido en nuestros genes, pero es lamentable comprar alimentos en la feria, ¿no? Cuidado con eso. Tanto que bromatología persigue y le preocupa tanto la alimentación saludable de la población. A raíz de estas declaraciones, la Asociación de Feriantes del Uruguay manifestó en una nota a todas las voces que en Montevideo existen 22 ferias alimentarias de martes a domingo, las cuales tienen gran aceptación por la población, no solo porque son reguladoras de los precios, sino por la diversidad y la frescura de los productos que en ellas se venden. No existe ningún antecedente por el cual se pueda afirmar que es peligroso comprar alimentos en ferias, afirman, y lamentan el terrorismo verbal usado para desacreditar la fuente legítima de trabajo de miles de personas.
La asociación afirma también que las ferias están reguladas por el área de defensa del consumidor, que tienen el control de bromatología y de distintas direcciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Con respecto a la tributación, las ferias alimentarias tienen un sistema unificado y simplificado de conformidad con todas las normas vigentes. Bueno, hemos cumplido con este derecho a respuesta que querían los feriantes en la voz de la periodista Federica Nanía. Señores, el reencuentro será el próximo martes a las 11 de la noche por Montecarlo Televisión. Pasen bien.